Pues era esta, Mauricio, quizá la mejor salida posible, la de la renuncia ante una encrucijada como la que estaba atravesando el señor Botero, ¿no? Porque ya las votaciones de los partidos estaban cantadas para garantizar que saldrían una moción de censura. La opinión pública también ejerció, la verdad, una presión bastante fuerte. Renunciar era hacerle el menor daño al gobierno. Sí, Paula, obviamente la gran pregunta es si fue demasiado tarde la renuncia y si se empecinó demasiado en su error original. Sí. Obviamente, haber esperado hasta la votación de la próxima semana, del próximo miércoles, cuando ya no se cuentan 52, 54, 56, sino más de 60 votos a favor de la moción de censura, era evidentemente cantar una derrota política anticipada y fuera de eso hacerle pagar ese costo al gobierno del presidente Iván Duque. Por lo tanto, la renuncia era la salida adecuada y así lo habíamos analizado esta mañana en Red Más Conexión. Aquí hay dos preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué cuando no había sucedido antes, ahora termina sucediendo? Que el ministro termina renunciando y se termina cayendo, cuando ya había habido un intento de moción de censura en la Cámara de Representantes y cuando ya había recibido y aguantado tantos embates de parte de la opinión pública, de partidos de oposición, de distintos sectores de la opinión pública nacional. Hay que tener presente que el hecho fundamental por el cual termina cayendo el ministro es un hecho sorpresivo, un hecho que no se esperaba ni la bancada del Centro Democrático en la noche de ayer, ni mucho menos el ministro, ni mucho menos el gobierno. Y es curioso que no se lo esperaran, porque había información fragmentada que se fue conociendo durante el día de hoy de que se conocía previamente estos hechos. ¿Qué hechos? El que ustedes se acuerdan cuando Iván Márquez, Jesús Santrich y todos sus compañeros decidieron volver a la clandestinidad, volver a la ilegalidad. A las pocas horas el gobierno dio un golpe rotundo, como diciendo, no importa que vuelvan a la ilegalidad, aquí estamos agarrando a disidencias de las FARC que son claves en todas estas operaciones. Y ese golpe fue contra alias Cucho. Ustedes se acuerdan que muchos lo registramos en este noticiero y en distintos medios de comunicación. Fue en ese operativo donde cayeron ya no 7, sino 8 menores de edad, sobre los cuales existía previamente información que se conocía. No lo dice solo el personero de Puerto Rico, Caquetá, que ustedes lo vieron ahora en la nota. Lo había dicho la Defensoría del Pueblo, lo había dicho el alcalde de San Vicente del Caguán. Es decir, había distintas versiones, todas fidedignas, todas de entidades oficiales o de voceros de entidades oficiales que señalaban allí ha habido en las últimas semanas reclutamiento forzoso de menores de edad, de gente que está al lado de alias Cucho. Por lo tanto, era evidente que atacar a alias Cucho era atacar a estos menores. Incluso después de ese ataque, el mismo personero de Puerto Rico, Caquetá, quien ustedes vieron en la nota, demostró y confirmó que había dicho allí están los cuerpos de los menores de edad. Se conoció, se dio a conocer y por lo tanto era muy extraño y era una falta muy grande frente a la opinión pública el que las autoridades hubieran omitido ese detalle. Hecho sorprendente en medio del debate, sorprendió a todo el mundo, pero aparte de ser sorpresivo y sorprendente, era de extrema gravedad. Era una vez más el ministro ocultando o modificando, ocultando la información al país o modificando o dando versiones equívocas sobre hechos que habían sucedido y que en este caso ya estaban más que demostrados, e insistió en su error hasta la mañana de hoy. No hubo una recapacitación o un giro en la posición. Todo el mundo esperaba que en la rueda de prensa de la mañana de hoy hubiera algún tipo de explicación adicional o un cambio de posición. No, insistió en esa misma posición, que es la misma posición que tuvo al dar información equívoca sobre la manera como murió Dimar Torres, cuando tuvo una información equívoca que le dio al país acerca de la circular que había dentro del Ejército Nacional que le estaba dando premios o reconocimientos a los grandes, a los generales y a las autoridades del Ejército cada vez que hubiera un número de hojas específicos. Era reiterar el mismo error de falsear o distorsionar o no dar la información correcta al país sobre lo que estaba sucediendo. Ahora vienen dos grandes preguntas. ¿Qué va a pasar en seguridad y qué va a pasar en lo político? Desde el punto de vista de seguridad, uno diría, y lo veníamos discutiendo también en las últimas jornadas de este noticiero, hombre, con que salga el ministro, ¿se resuelven todos los problemas de seguridad de este país? Evidentemente no, evidentemente no. Hay por lo menos 3 que son sintomáticos de un problema institucional dentro de las fuerzas militares y la estrategia de seguridad. Uno de ellos es el tema de corrupción.
El ministro puede ser que haya actuado más rápido, menos rápido, no le haya dado el énfasis necesario, pero quienes han estado actuando en hechos de corrupción han sido miembros de las fuerzas militares de este país. Y no uno, ni dos, ni tres, 4 o 5 o 6. Ustedes recordarán entre mayo, junio y julio los principales hechos de corrupción que se revelaron dentro del ejército y dentro de las fuerzas militares. En ese caso uno no dice, bueno, como se fue el ministro, se va a acabar la corrupción dentro de las fuerzas militares. No, evidentemente ahí hay un problema. Un segundo problema, esta tendencia a inducir una vez más falsos positivos. El caso de Dimar Torres, que desde el comienzo el ministro se empeñó en disfrazar o cambiar su versión respecto a lo que había sucedido, terminó revelándolo la revista Semana hace unas 3 semanas, hace 2 semanas, al mostrarnos a todo el país ese chat que había entre un superior y un soldado, donde decía, finalmente lo maté, y donde le decía, usted tiene que matarlo. Es decir, claramente no había de por medio un parámetro de buen comportamiento de la estrategia de seguridad, sino hay que acabar con ese personaje. Evidentemente eso escapa al control del ministro, aunque el ministro lo haya querido minimizar o no haya sabido, le hayan metido goles entre las piernas, pero eso es una actitud que trasciende al ministro. Y finalmente, la situación de orden público. Es evidente que el suroccidente del país está salido de madre, es evidente que el nororiente del país, no tan protagónico en estos días, está salido de madre, y es evidente que el Bajo Cauca antioqueño también. Y en ese sentido uno no dice, salió el ministro y va a cambiar por completo la estrategia de seguridad del país. Creo yo que lo que nos va dejando claro todo esto es que la cúpula militar que ustedes veían en este momento, en nuestra nota, de la rueda de prensa de esta mañana, al lado del ministro, el ministro cabizbajo y mirando para el infinito, y la cúpula militar defendiéndose, es en buena medida responsable de todas estas situaciones. Que la cabeza política y responsable político sea el ministro es una cosa, pero que esa cúpula también amerita revisión y amerita reflexión y quizás ajustes, es algo que está clarísimo. Y finalmente, el senador Roy Barreras decía, no vamos a seguir adelante con la moción de censura, lo que queríamos era la responsabilidad política de un ministro, y simultáneamente Armando Benedetti de su mismo partido dice, sí vamos a seguir adelante con la moción de censura. No es por el prurito de moción de censura o no, es que de cualquier manera esto es un golpe político muy grande para el gobierno. Y creo yo que de cara a un paro nacional que va a tener lugar el 21 de noviembre, el 21 de este mes, donde muchos van a tratar de pescar en río revuelto y donde van a invocar a Chile y a Ecuador y qué sé yo qué cantidad de cosas, es una coyuntura política muy delicada en la que más vale que el gobierno retome, rearme fuerzas, agarre la sartén por el mango y ojalá la gente que dice, ya bastó con sacar al ministro, modifiquemos la estrategia de seguridad, no empiece a pescar en río revuelto también en lo político, porque terminamos pagando los platos rotos todos de cara a agentes que van a tratar de hacer lo propio el 21 de noviembre. Mauricio, ¿y quién será su reemplazo? Pues es otra de esas preguntas que se posan ahora sobre la mesa. Le quiero contar que Redman Noticias ha logrado establecer que suenan con fuerza 2 nombres. A ver. Uno de ellos, Rafael Guarín, que es el alto consejero de Seguridad Nacional en este momento en Palacio, y también el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La idea es, como nos contaba ya Cintia, que quede encargado hasta final de año el general Navarro, comandante de las fuerzas militares, y que ya en enero pues se produzca este reemplazo de forma efectiva. Bueno, ya tendremos oportunidad de analizar esos 2 nombres Sí, más señor, adelante. porque ahí mañana, también hay mucho pasado, por decir. Sí, ahí hay mucho por decir.